El Señor les bendiga grandemente, hermanos. El Señor les bendiga grandemente, hermanos. Feliz sábado para todos. ¿Cómo están? ¿Están bien? Bueno, gracias al Señor estamos aquí con vida, ¿verdad que sí? Y con la oportunidad de poder escuchar su palabra, ¿verdad? En esta mañana y haber podido disfrutar del servicio, ¿verdad? Los servicios que se han tenido y las partes, ¿verdad? Diferentes partes que han tenido lugar durante esta mañana en el servicio que he dedicado a nuestro Dios. No sé si los muchachos allá me puedan poner un momentito la lectura bíblica. Como es un poquito, tiene varios versículos, quizás concentrarnos en el versículo 5, ponerle un momentito. Y antes de continuar, vamos a inclinar nuestro rostro donde estamos para orar. Amante Padre que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre. En esta mañana, oh Dios, queremos escuchar tu palabra. Queremos que la misma pueda calar hondo en nuestro corazón. Oh Dios, que seas tú quien directamente hables a través de este defectuoso instrumento humano, Señor, pidiéndote que lo que digamos sea para tu gloria y tu honra y sea conforme a tu palabra también. Que tengamos una mente y un corazón limpio en esta hora. Purifícanos y límpianos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, yo creo que en la época que estamos, ¿qué día es hoy? Día de sábado, pero ¿qué número? ¿Qué? 19. Este es el último sábado antes de ¿qué? Del día de Navidad, ¿verdad? Que tanto pues se celebra, ¿verdad? Y celebramos como el día del nacimiento de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Independientemente de los asuntos que pudieran discutirse con respecto a la selección de esa fecha, ¿verdad? Por la humanidad, en términos generales, para hacer tal celebración, la verdad es que es inevitable que el tema de la Navidad esté entre nosotros, ¿no? En nuestros hogares, ¿verdad? A donde quiera que vayamos, en nuestros trabajos, donde quiera que nos movemos, pues realmente el tema de la Navidad pues sobresale. Aunque realmente quizás yo recuerdo a lo mejor con más alegría cuando yo era más joven que vivíamos en un Puerto Rico muy distinto al Puerto Rico que vivimos hoy. Desgraciadamente, ¿verdad que sí? Y yo recuerdo cuando yo era niño la gran expectativa que yo tenía por la fecha, ¿no? Porque la verdad es que, por lo menos en mi tiempo, a diferencia quizás de otras generaciones, y yo creo que los que son más o menos de mi generación, recordarán que la única fecha en que básicamente uno recibía algún obsequio era o si cumplías años o llegar a Navidad. Eso de que compraran constantemente regalos a los niños en diferentes eventos, pues eso, por lo menos en mi época, no era algo que se daba, excepto quizás con alguna excepción. Ahora inclusive, bueno, desde cuando ya en la adultez hay una tienda hasta que vende juguetes todo el año. Cuando yo por primera vez escuché de Toys R Us, pues yo decía, ¿cómo es posible que haya una tienda que viva de vender juguetes todos los años? Yo pienso que nada más se venden en Navidad, pero lo cierto es que era una época bien distinta en términos también de las reuniones familiares que se celebraban, ¿verdad que sí? Por lo menos yo no soy del área metropolitana y mi familia, que por lo menos por parte de los Bonetas es bastante grande, siempre pues estaba el evento familiar de la reunión, los tíos que venían de Estados Unidos, los primos que también venían de allá y muchas Navidades pues realmente éramos un grupo grande en casa de mi abuela y que se tenían que distribuir en casa de otros tíos míos que vivían en Puerto Rico para poder todos tener algún lugar donde quedarse. Y realmente eran tiempos muy, muy, muy felices, muy, muy alegres. Yo imagino que mucho de la experiencia de todos nosotros ha sido así. Las cosas han ido cambiando. En aquel tiempo también se hacían muchas parrandas. Eso era obligado. Y en la iglesia pues se hacían los matutinos o, ¿verdad? Diferentes. Hacíamos, a muchos hermanos no le querían decir parranda, pero realmente era una parranda, o sea, aunque le llamáramos de otra manera. Y se visitaban muchos hermanos. Yo recuerdo que casi todas las Navidades era visitando todos los hermanos. Todos los sábados por lo menos habían 2 o 3 casas que visitar. Hoy en día hay que tener cuidado con las parrandas, ¿verdad? Y las cosas pues han cambiado un poco. Y yo creo que también nosotros, quizás yo reflexionando un poco, me pregunto si, independientemente de la fecha que estamos hablando, si en nosotros todavía se abriga la esperanza
de ese Salvador. De ese Salvador que celebramos, verá en estos días su nacimiento. Y leo lo siguiente, dice: a través de los largos siglos de tribulación, de tiniebla y de oscuridad y de angustia que distinguieron la historia, ¿verdad?, de la humanidad en todo ese periodo, desde el momento de la caída de nuestros primeros padres, cuando Adán y Eva, ¿verdad?, cedieron ante la tentación ofrecida por la serpiente, y hasta el tiempo en que entonces aparece por primera vez Jesús, ¿verdad?, en su ministerio ya a los 30 años. Durante todo ese periodo, la esperanza de la raza caída se concentraba desde el punto de vista de la palabra de Dios, e incluso de personas que no pertenecían al pueblo de Dios, como eran aquellos hombres que vinieron de Oriente. Se concentraba en la venida de un libertador. Y el tema se titula La venida del libertador. Y ese libertador es interesante porque aún en nuestros tiempos nosotros podemos ver a través de las diferentes películas de Hollywood que siempre ha habido ese asunto de la llegada de un libertador. Si usted, por ejemplo, ve desde el punto de vista de los cómics a los jóvenes, ¿verdad?, que les gustan mucho los DC Comics o Marvel y todos esos personajes, usted va a ver, y ahora Star Wars, ¿verdad?, usted va a ver que siempre el ser humano ha estado ante la expectativa de la llegada de este ser que pueda ayudar a resolver los problemas de la humanidad. ¿Verdad que es así? Si usted ve el caso, por ejemplo, de Superman, pues Superman es un alienígena, por decirlo así, viene de otro planeta y viene a este mundo con unos poderes particulares para ayudar, o parte de su misión es ayudar a los problemas de la humanidad. Y así, si ve diferentes personajes, usted puede ver que el hombre siempre ha estado ante la expectativa de un libertador, de un héroe, de alguien que nos pueda ayudar. Y en el caso en particular de la palabra de Dios, necesitábamos un héroe que nos ayudara a nosotros, a los hombres y las mujeres, de la servidumbre, del pecado y del sepulcro o de la muerte. Porque muchos de estos héroes, aunque hacen muchas cosas y tienen en el mundo ficticio, ¿verdad que sí?, de estas personas que lo pensaron, lo crearon, luchan contra muchas cosas y vencen muchas cosas. ¿Verdad que sí? Muchos enemigos terribles, unos monstruos terribles o máquinas o lo que fuera, extraterrestres y demás. Pero usted no va a ver que en ninguna película, ninguno de esos héroes lucha contra ¿qué? Contra el pecado, contra el mal del hombre que está en su corazón, que está en su mente. Ni tampoco son héroes que pueden luchar contra la muerte, ¿verdad? Salvan a las personas en ese periodo, pero no pueden salvar al hombre de la muerte ni de la condición del ser humano. La primera insinuación acerca de esta esperanza, nosotros la encontramos, y vamos a buscar un momentito la Biblia, en Génesis capítulo 3 y versículo 15, y posiblemente te sabes de memoria ese versículo, pero vayamos allá un momentito a Génesis 3:15 y vamos a ver que ya en ese primer libro de la Biblia, más de 1000 años antes de que naciera Jesús, ya estaba profetizada una situación que habría de ocurrir, era la esperanza que Dios le había dado a esta primera pareja, culpable de pecado y sentenciada a muerte. Y dice allí: y pondré enemistad entre ti y ¿qué? Y la mujer, entre tu simiente, es decir, entre tu descendencia y ¿qué? Y la descendencia suya o la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y en ese Génesis 3:15, que es un versículo fundamental, nosotros vemos que ya el plan de salvación desde ese momento establecía cuál iba a ser el resultado final. Obviamente luego de muchos siglos que habría de ocurrir esto, donde finalmente la descendencia de la mujer, la simiente de la mujer, alguien que habría de nacer de la mujer, finalmente habría de destruir a la serpiente o a Satanás para siempre, al aplastarle la cabeza ¿a quién? A esa serpiente que estaba allí en aquel lugar. Ciertamente iban a haber una consecuencia de esa lucha, y era que esa simiente habría de padecer una herida ¿dónde? En el calcañar. Yo no sé cuántos de ustedes se han herido un pie o se han herido alguna pierna. Mira, yo tengo un joven que se ha herido un pie. Muy bien, pero ¿verdad que no te mató? ¿No te mató? Estás vivo, estás aquí con nosotros, gloria a Dios. O sea que fue una herida que, aunque dolorosa, ¿fue dolorosa? La herida fue dolorosa, más o menos.
Ok, para él fue más o menos, ¿verdad que sí? Pero aunque una herida en el calcañar pueda ser bastante dolorosa, pasa, ¿verdad que sí? Se sana, uno no muere de ella. Pero si a usted le dan en la cabeza, la cosa es bien difícil. Miren lo que le pasó al boxeador puertorriqueño, que creo que todavía está por allá. Esos golpes en la cabeza, ¿qué pasó? La situación es muy seria cuando el golpe es en la cabeza. Satanás sabía desde ese momento que en el plan de la salvación, esa era finalmente la consecuencia que él iba a padecer. Así que allí nosotros podemos ver esa primera esperanza. Y aunque nosotros celebramos ese nacimiento hoy, debemos tomar en consideración que eso estaba profetizado ¿hace cuánto? Hace muchos años antes. ¿Saben una cosa? Si hay algo que ayuda al creyente a confiar en la palabra de Dios, es precisamente cómo las cosas se han cumplido, cómo las profecías bíblicas se han cumplido. Y si nosotros pusiéramos un poquito la mente en este libro y supiéramos que de tapa a tapa en este libro se tomaron cerca de 1500 años y nosotros pensáramos cuántos cientos de años antes de que apareciera Jesús en el panorama, que estaba profetizado acerca del nacimiento de Él. Gracias, mi amor. Para empezar nada más, sería como un entremés que usted va allí a Chili's y lo pide, ¿verdad? Anticipando lo que se va a comer, si es Chili o lo que sea, a donde usted le guste ir. Olive Garden, todavía no he ido. Pero usted está anticipando algo, pero si finalmente usted ve que se cumple más adelante. Si yo le dijera una cosa como esa hoy y personas de aquí a 1000 años vieran ese cumplimiento, ¿cómo me hubiesen visto a mí? Es una forma, ¿verdad?, extraordinaria. Y muchas veces nosotros cogemos la Biblia y la vemos, como vemos que este libro, que quizás está en 20, 30 dólares allí en Costco, quizás, si lo tienen todavía, y no nos ponemos a pensar todas las profecías que están aquí acerca de Jesús que se cumplieron exactamente como lo dice este libro. Y que confirman que lo que tú y yo hemos creído es la verdad. Ahora, cuando la primera pareja culpable, yo no sé cuántos de ustedes, no me levanten la mano por favor si hay alguno en medio de nosotros, ha sido convicto de algún delito, ha salido culpable en algún delito, ¿verdad? Los procesos judiciales son bien, sobre todo cuando uno es un acusado o cuando uno es un demandado o un demandante también, son procesos bien difíciles y emocionalmente bien cargados. Las personas cuando llegan a un tribunal, es más, hasta una persona que es testigo, que no tiene nada que ver posiblemente en un veredicto o que no tiene nada que ver en una sentencia condenatoria de alguna cantidad de dinero, también porque los sistemas, el proceso de juicio es un proceso que es difícil, es un proceso que está cargado emocionalmente. Y si alguna vez usted ha estado en una sala de lo criminal, usted se va a dar cuenta que el ambiente en una sala criminal es un ambiente sumamente pesado. Aquellos que han estado, ¿verdad? O han trabajado, ¿verdad? Como Olga, como Manuel, que han trabajado en tribunales, han visto eso, personas que llegan esposadas, encadenadas. Ahora imagínese usted que esas personas van a, quizás, pues están pagando o van a pagar quizás las consecuencias, ¿no?, de los delitos que cometieron. Ahora, imagínense en el caso de unas personas que fueron creadas para la eternidad y de momento se encuentran en aquel lugar culpables frente a Dios, habiendo tenido un mundo perfecto, habiendo tenido una comunicación con Dios, y de momento se encuentran en aquel panorama donde han violado la confianza, ¿verdad?, de Dios. Así que muchas veces yo me he puesto a imaginar estos personajes en aquel momento, la dificultad. Pero esa esperanza y las palabras que Dios le dijo allí con respecto a lo que habría de suceder, le dieron a ellos también, o significó para ellos, una promesa de liberación. ¿Una promesa de liberación de qué cosa? Precisamente del pecado, de la ruina que se había obrado por causa de la transgresión. Y ustedes recordarán que como resultado del pecado, allí mismo Dios les condenó a ellos, ¿correcto?, que iban a pasar una serie de cosas. Hoy en día nosotros todavía sufrimos y seguiremos sufriendo
de las consecuencias de esa transgresión, ¿correcto? ¿Sí o no? Pero ¿cuántas personas usted escucha que dicen, ¿por qué Dios permitió esto? En nuestros días yo escucho mucho esa pregunta. ¿Por qué Dios permitió que ocurriera esto y por qué permitió que ocurriera lo otro? Pero nosotros podemos ver allí que en el jardín del Edén, aquella transgresión habría de significar todas las consecuencias que nosotros lamentablemente sufrimos hoy en día, incluyendo aquella que se les había advertido inicialmente, que era que el día que comieran de aquel árbol, ¿qué pasaría con ellos? Habrían de morir. Y la realidad es que al día de hoy, esa es la sentencia que todos nosotros tenemos. De hecho, hay un dicho muy popular que dice que lo más seguro que tenemos tú y yo es ¿qué cosa? La muerte. Pero en Cristo se pudo discernir en esa promesa, una promesa de liberación. Gloria a Dios por eso, ¿verdad que sí? Y aunque le iba a tocar sufrir por causa del poder de su adversario, en vista de que había caído bajo su influencia seductora y habían decidido desobedecer a la clara orden de Jehová, no necesitaban por eso ceder ante la desesperación absoluta. Y lo mismo se nos dice hoy, que aunque estemos sufriendo quizás por las consecuencias de nuestras decisiones o por las decisiones quizás que otros tomaron en lugar nuestro, no debemos desesperar en una forma absoluta. El Hijo de Dios se ha ofrecido para expiar su transgresión con su propia sangre. Gloria a Dios por eso. Se les iba a conceder un tiempo de gracia a ellos durante el cual por la fe en Cristo iban a poder volver, a través de Él podrían obtener la salvación y podrían ser considerados nuevamente hijos de ¿qué? Hijos de Dios. Y esa es la promesa que aparece en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, donde se nos ha dado la potestad de ser llamados como hijos de Dios. Pero yo creo que en esta mañana tú no lo crees, porque no oigo ningún amén. Parece como si esa promesa fuera para ellos nada más. Pero esa promesa de liberación y esa promesa de nosotros ser hijos de Dios, y hijos de Dios, hermanos, y vamos a aclarar, hijos de Dios no por creación, porque por creación somos todos ¿qué? Todos somos hijos de Dios, sino son los hijos que nacen del cielo, es decir, por la voluntad del Padre. Los que han decidido que en su vida o en su corazón haya o se produzca un nuevo nacimiento. Esos son los verdaderos hijos de Dios. Y mediante el éxito que tuvo al desviar al hombre de la senda de la obediencia, aunque Satanás llegó a ser Dios de este siglo, lo dice allá en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, el Hijo de Dios propuso que vendría a esta tierra para tres cosas principales. Uno, para pagar la pena del pecado. Puesto que ninguno de los que estamos aquí, no importa cuán bueno crea que es, no importa cuán lindo crea que es, no importa cuán elegante crea que vino hoy, como yo, miren. No soy merecedor de la salvación. Yo no puedo pagar la pena de mis pecados, ni la mía ni la de mis hijos. Y aunque yo quisiera ofrecer mi vida como ofrenda, mi vida es inaceptable ante Dios. Entonces, es decir, yo dependo absolutamente de los méritos de Cristo y lo que Él estuvo dispuesto a pagar por mí para que yo pueda ser salvo. No hay nada en mí que me merezca delante de Dios, que me merezca estar delante de su presencia. No hay mérito alguno en mí, ni en ti. Pero no solamente Cristo habría de venir para pagar la pena del hombre o el pecado. Y hermanos, le estoy hablando de esto porque muchas veces en la Navidad, a veces queremos escuchar unos temas, ¿verdad? Pero hermanos, si vamos a hablar de Navidad, esto es Navidad. Y si perdemos de perspectiva el plan de salvación y lo que la palabra de Dios habla con respecto a la importancia del advenimiento de Cristo a esta tierra, pues hermanos, nos va a pasar como el que dice que sin lechón no hay Navidad, o sin cuatro no hay Navidad. ¿Verdad que han escuchado eso, hermanos? No, pero podemos llegar a ese pensamiento, hermanos, de que trastocamos aquellas cosas o desvirtuamos aquellas cosas que deberían tener un significado para nosotros como cristianos, y nos podemos involucrar también en el mismo espíritu del mundo y enfocarnos en compras y enfocarnos en fiestas y enfocarnos en 20,000 cosas, pero olvidarnos de lo que verdaderamente representa o debería representar. En todo caso, si fuéramos a celebrar la Navidad, pues tendríamos que pensar en estas cosas.
No solamente Cristo vino para pagar la pena del pecado que ni tú ni yo podríamos pagar, sino que en adición a eso también vino para redimirnos a nosotros. Y son dos cosas distintas. Porque la redención implica que el hombre habría de ser transformado. Redimido es comprado para sí, ganado para sí. Dejaríamos de pertenecernos a nosotros mismos y perteneceríamos nuevamente ¿a quién? A Dios. Eso es lo que es redimir. Redimir es usted volver a adquirir algo que le pertenecía. Por eso lo redime. Nadie puede redimir lo que no es suyo. Porque no es redención. Te redime algo que usted perdió o que se perdió. En el caso del hombre o la humanidad. Y usted lo retoma, lo regana, por decirlo así de alguna manera. Me perdonan aquellos maestros de español que puedan estar aquí. Usted vuelve a tomar lo que es suyo. Cristo vino a rescatar. Así que no solamente pagó el precio por nuestra vida, sino que también nos vino a rescatar, a restaurar, y también habría de venir a recuperar el dominio que había perdido el hombre por causa del pecado. En el momento en que Adán y Eva cedieron a la tentación de Satanás a través de la serpiente, se sometieron a su nuevo Señor, lamentablemente, y entró el pecado al mundo por causa de su desobediencia. Así que en ese sentido, por eso la Biblia le llama también el príncipe de ¿qué? De este siglo, el Dios de este siglo. Se refiere a que momentáneamente al hombre y la mujer caer en pecado, perdieron la mayordomía que Dios les había dado con respecto a este mundo. Y algo de eso nos habla un poquito el libro de Job, pero no vamos a entrar allá, ¿verdad? No nos va a dar el tiempo. Esta esperanza de redención, mis hermanos, bien interesante porque nace allí en esa promesa que se les hizo a Adán y a Eva, pero no murió allí, sino que su descendencia, hubo un hilo descendiente que siguieron llevando esa promesa de victoria, esa promesa de redención, la irían llevando de generación en generación a sus hijos. Y ahí vemos la línea de Adán, de Set, de Enoc, Matusalén, de Noé, de Sem, de Abraham, de Isaac y de Jacob y de otros hombres notables que aparecen en la Biblia, que ellos repetían y se hacían recipientes de esa promesa que habían recibido nuestros primeros padres. En el caso de Abraham, nosotros podemos ver que esa promesa se incorporó allá en Génesis capítulo 12, versículo 3, cuando se le dijo a Abraham que en él serían, en su descendencia serían benditas, ¿qué cosa? Todas las familias ¿de qué? De la tierra, porque en Abraham se esperaba que surgiera esa descendencia, la simiente continuaría. Esa simiente de la que se habló en Génesis 3:15, la simiente se refiere a los descendientes de esa mujer, en el caso particular de Eva, vendría de Eva esa simiente. Así que en ese Génesis 3:15 nosotros podemos ver que hay una promesa de un Dios encarnado. Amén. La Biblia nos lo va revelando más adelante, hoy no podemos cubrir ese tema, pero la Biblia nos va revelando el misterio de las edades sin fin, que es el misterio más grande de todos los misterios de la Biblia, ¿saben? Es Dios haber tomado forma de hombre, en carne, haberse encarnado. Pero también Jacob posteriormente, en Génesis 49 del 8 al 10, esa misma esperanza bienaventurada fue predicha en la bendición que pronunció el moribundo Jacob, ¿verdad?, sobre su hijo Judá, que aparece registrada en ese pasaje bíblico. Se van a dar cuenta que de ordinario la promesa se iba dando de generación en generación a través de la figura principal del primogénito, pero en muchas ocasiones el primogénito perdió la bendición. Y ustedes recordarán el caso de Esaú y ¿quién? Y Jacob. Esaú perdió la primogenitura recayó ¿sobre quién? Sobre Jacob. Y en el caso de Jacob, no fue su primogénito quien continuó esa línea descendiente, sino fue Judá. ¿Y recuerdan cuál era el hijo mayor de Jacob? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el hijo mayor de Jacob? ¿Recuerdan? Aquí estamos en un estudio bíblico. Ajá. Rubén, ¿recuerdan? Muy bien. Así que pasó en vez de Rubén, de Judá. También lo vemos en la profecía de Balaam, si van allá a Números 24, 17. Allá en los lindes de la tierra prometida,
Ya cuando el pueblo estaba por entrar, se habló acerca del advenimiento del Redentor del mundo. Fue predicho allí. Se le llamó como la estrella ¿de qué? De la mañana. Así se llama Cristo también. Cristo tiene muchísimos nombres. Es un estudio maravilloso de todos los nombres que tiene Jesús. Es una cosa tremenda. A Moisés también le fue recordada esta promesa. Y Moisés a su vez, al recibir las instrucciones de Dios, también se las dio a conocer al pueblo constantemente. Y ustedes recordarán que luego de la era patriarcal tenemos la era sacerdotal, y durante esa era se venían y se traían sacrificios que al santuario, que eran símbolos del advenimiento de Cristo, quien finalmente habría de ¿qué? De pagar el pecado. En ese momento, ¿verdad? Momentáneamente, el precio lo pagaba ese corderito como símbolo de aquel que sin pecado y perfecto, sin mancha, habría de pagar el pecado por ti y por mí. Bien interesante, porque en ese símbolo, cuando nosotros vemos ese animal inocente, vemos que hay como una transmisión de los pecados de ese individuo hacia ese animalito. ¿Y qué culpa tenía ese animalito de los pecados que él había cometido? Ninguno. El animal era completamente inocente. Así que ahí vemos que a través de los símbolos y las diferentes figuras que vemos en el Antiguo Testamento, Dios le iba hablando al pueblo y enseñando al pueblo el maravilloso plan de salvación. Plan de salvación que es el que permite que tú y yo en esta mañana podamos tener una promesa también de salvación y de vida eterna. Y que nos permite también en esta mañana, por ese pacto de sangre que Cristo estuvo dispuesto a hacer, tenemos nosotros oportunidad en esta mañana también de que si por alguna razón nos hemos desviado del camino, también podamos renovar nuestra vida, nuestro pacto con Él. En un momento en el que estamos ya mirando ya muy cercano el comienzo de un nuevo año, que aunque bíblicamente no tiene mucha importancia, pero para nuestras vidas lo tiene, en el sentido de cómo muchas veces hacemos nuestros planes, ¿verdad?, de año a año. Es una influencia que no podemos negar de la importancia que tiene cuando comienza un nuevo año. El que nosotros podamos quizás en este momento reflexionar acerca de este plan de salvación, de nuestra vida con respecto a ese plan, de nuestra relación con Cristo con respecto a este plan, dónde nosotros estamos parados y dónde queremos estar parados para el año que viene. Hay una parte que quisiera mencionarles, si quieren ir conmigo a Isaías 53, y voy a ser honesto con el tiempo. No solamente vimos repetido esta lección o este plan a través de los patriarcas, a través de los sacerdotes, sino que también los grandes profetas hebreos se hicieron eco con respecto a esta promesa, a la promesa de un Salvador. Y es bien interesante porque si hay un libro que destaca de una manera maravillosa la forma en que Cristo habría de vivir su vida y cómo habría de pagar el precio de la muerte, es Isaías. Y allí en el capítulo 53, nosotros podemos ver en esos pergaminos que había de aparecer aquel que sería llevado ¿a dónde? Al matadero, como cordero, aquel que habría de ser un hombre desfigurado ante los otros en su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Ese prometido Salvador que se esperaba habría de ser despreciado y desechado entre los hombres. Sería un varón de dolores, experimentado en quebranto. Sin embargo, habría de ejercer también su gran poder, finalmente para juzgar a los afligidos del pueblo. Iba a salvar a los hijos del menesteroso y a quebrantar al violento, ¿verdad? Cuando combinamos esta lectura con Salmos capítulo 72, versículo 4. David también habló y se gozó de esta visión profética del Mesías. Con visión profética, David, el ungido de Dios, había previsto también el advenimiento de Cristo. Y allá en 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 4, está registrado que como la luz de la mañana, cuando sale el sol de la mañana sin nubes, así sería la aparición de nuestro Señor. Oseas atestiguó como el alba está aparejada a su salida. En silencio y con suavidad se produce el amanecer en la tierra y se despierta la vida en ella. Cuando se disipan las sombras de las tinieblas, así había de levantarse el sol de justicia que es Cristo Jesús. Y traería en sus alas salud. Es decir, habría de traer salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres
en el que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Cristo Jesús. No existe otra puerta. No existe otra entrada. Solamente Cristo Jesús es el único que le puede ofrecer al hombre salvación y vida eterna. Ningún otro. En ningún otro libro vas a encontrar las preciosas promesas que se cumplieron en la vida de Jesús, como en la Biblia. Cuando profundizas en el Antiguo Testamento, cuando entras también al Nuevo Testamento, te das cuenta que el nombre central de toda la palabra es la palabra viva, Cristo Jesús. Isaías, describiendo la aparición de este Mesías, le da unos adjetivos que solamente un ser divino podía tener. Y mirando con arrobamiento esa gloriosa liberación, exclamó lo siguiente y dijo: un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Interesante esas palabras. Y el principado está sobre su hombro. Y llamarás su nombre en letras mayúsculas: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estos títulos solamente son de Dios. Ya Isaías, el profeta hebreo, nos estaba anticipando que el que habría de aparecer no era un profeta más, no era un ángel creado, sino que nos está diciendo en este libro que quien va a estar entre nosotros es Dios mismo, hecho carne. El misterio que celebramos muchas veces inconscientemente en estos días. El misterio de la encarnación de Dios. Dios fuerte, hermano, esa palabra está, y es un Dios con D mayúscula, no con D minúscula. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán término. Sobre el trono de David, ya ahí nos dice de dónde vendría, de dónde descendería. Y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Y gloria a Dios porque a Cristo se le ha dado el juicio. Él tiene todas las facultades, todos los poderes. Cuando usted va a un tribunal, el juez tiene su función. El fiscal, si es caso criminal, tiene su función. El alguacil de sala, todos tienen su función. Pero en Cristo todas las funciones prácticamente, menos la de acusación, están sobre Él. Porque Él es juez y también es abogado. Si usted fuera a una sala de un juez, digo, en este mundo sería corrupción, claro está. Pero si usted fuera a una sala y usted supiera que el juez es amigo suyo y es su abogado a la misma vez, créame que usted está en ese banquillo de los acusados, pero relax. Relax. O si supiera que ese jurado que lo va a condenar, por lo menos 6 son amigos suyos fuertes, fíjense que no va a parar en ningún lado, y mucho menos con lo que está sucediendo ahora últimamente. Esa es la seguridad que la palabra de Dios nos da a aquellos que estamos en Cristo. Por eso es que en Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. No es que no pasemos por el juicio, pero dice: no seremos ¿qué? Condenados. Es decir, porque la condenación es parte de un juicio. Cuando no somos condenados es porque hemos sido declarados como no culpables. Gloria a Dios. Fíjense que es interesante porque Dios siempre ha sido audible al hombre. Y vimos que a través de los profetas, inclusive a través del salmista, si buscan Salmos 69, 20 y 21, el Redentor había profetizado acerca de sí mismo la afrenta que quebrantaría su corazón y el vinagre que incluso se le daría a beber allá en su muerte. Y eso se cumplió al pie de la letra. También profetizó lo siguiente en Salmos 22: perros me han rodado, hame cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos porque no le fueron quebrados. Ellos miran, considéranme, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. En ningún otro libro de la humanidad vas a encontrar profecías que hablan acerca de alguien que habría de venir con las características que se cumplieron en Cristo Jesús, en la forma en que se cumplieron. Si no creyéramos en Dios, esto sería imposible. Sería imposible. Por eso es que nosotros, al estudiar la Escritura, podemos reafirmar en lo que hemos creído, podemos reafirmar nuestra fe.
Porque vemos que estas personas que hablaron cientos de años antes acerca de Cristo Jesús y ver en el ministerio de Jesús el cumplimiento exacto de todas las profecías que se dijeron con respecto a él, hermanos. Yo sé que muchas veces el enemigo nos quiere tener la mente llena de 20,000 cosas, pero pidamos al Espíritu de Dios que limpie nuestro corazón y que limpie nuestra mente, que nos dé colirio para ver. Porque cuando el Espíritu nos despierta a esta realidad, hermanos, nos gozamos en nuestro corazón. Gloria a Dios, que creo en un Dios vivo. Nadie me puede decir a mí que Dios no existe. Ay, no hemos entrado todavía en Daniel. Aquí hemos hablado solamente de características de su sufrimiento, de cómo sería, de dónde nacería incluso, que la Biblia nos dice dónde habría de nacer, qué habría de pasar, que incluso iba a ir a Egipto también. Y el tiempo quiero honrarlo. Ahora, también nos dice que habría de magnificar la ley de Dios. En Isaías 42, los versículos 4 y 21, que el Hijo de Dios iba a magnificar la ley y engrandecerla. Lo que confirma el ministerio de Cristo, que Él no vino a abrogar la ley ni los profetas, sino que Él había venido con una misión de cumplir. Aquellos que entonces hablan acerca de que Él clavó los mandamientos en la cruz del Calvario, hermanos, eso es inconsistente con lo que dice aquí acerca de la misión de Cristo. Él habría de engrandecer, de magnificar la ley. La ley había perdido su sentido espiritual para el pueblo de Israel, para el hombre. Y Cristo vino a engrandecerla, vino a magnificar el mandamiento. Aquello que habíamos perdido y los hombres lo habían cargado con tradiciones, incluyendo el sábado. El sábado había sido colocado de tal manera que era una carga poderlo observar. Para muchos era una maldición realmente. Cuando desde el principio y en el Antiguo Testamento vemos que aquellos que guardan el sábado es un gozo para ellos, es una bendición para ellos, es un deleite. El sábado es un símbolo de Cristo que nos invita ¿a qué? A descansar. ¿Quién nos invita a descansar? Cristo. ¿Y qué se nos invita en el sábado? A descansar. Hermanos, si hay algo que es una antítesis contra la salvación por obras es el sábado. Y usted va a decir, ¿cómo? El sábado es una antítesis a la salvación por obras. ¿Nunca le ha planteado eso a alguien usted? ¿Sabe por qué es una antítesis? Porque el hombre que quiere ganar la salvación por obras, a través de las obras que procura esa salvación, no descansa. Cuando usted es invitado a descansar, y en el sábado, por ejemplo, se le dice a usted, mire, ya no sigas trabajando, ya no sigas estudiando, este espacio de tiempo es mío y tú me lo vas a entregar. ¿Tú sabes cuán difícil es para muchas personas, un comerciante, por ejemplo, dejar de trabajar sábado? Lo primero que le va a decir es el día que más yo vendo. Pero cuando usted obedece el sábado y usted se está abriendo a la posibilidad de que Dios sea el que lo sostenga completamente a usted. Y usted está poniendo a Dios en primer lugar y usted está aprendiendo a ejercer fe en Cristo Jesús. Fíjese que el sábado lo invitaría a usted a trabajar y a producir, pero Dios le está diciendo, detente y confía en mí y descansa. Descansa de tus obras. Y Cristo también nos invita a que descansemos si estamos buscando la salvación por nuestros propios méritos o con nuestras propias fuerzas y dándonos cuenta que es imposible y vivimos una vida cristiana llana, bajita o difícil o en una penumbra todo el tiempo. Cristo te invita a que hoy descansemos y dejemos de pelear. Mediante esa simiente prometida, Él iba a traer liberación a Sión, a su pueblo, a su iglesia. Y dice allá en Isaías 11, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. He aquí una virgen que concibe y da a luz un hijo. Esto es imposible, dice el hombre. Y habría de dársele el nombre de ¿qué? De Emanuel, que significa ¿qué cosa? Dios con nosotros. Requesones y miel comerá hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Así que allí ya se nos hablaba del nacimiento virginal de Cristo Jesús. Yo voy a terminar, no sin antes hacer dos alusiones, y la primera es para que usted la estudie en su casa. Como si estas características fueran pocas. Como si estas profecías acerca de dónde habría de nacer, de cómo sería su nacimiento, de cómo sería su ministerio, de qué él lograría, de cómo sería su muerte incluso.
allá en Daniel se le dio una revelación a este santo hombre con respecto específicamente a la profecía de tiempo en la que habría de aparecer el Mesías. La cosa ahora se pone difícil para los que no creen. Porque más de 500 años antes, mucho antes de los 500 años, a Daniel se le reveló el tiempo en que habría de aparecer el Mesías. Y en aquella profecía enorme de 2300 días, Daniel 8:14, habría un tiempo que habría de ser descontado o sacado especialmente para el pueblo de Israel, y hemos estado estudiando acerca de eso con la historia de ¿quién? Un poquito por encima, porque se ha hecho una referencia de Jeremías. Y se le dieron, ¿cuántas semanas se le dio al pueblo de Israel? Vamos a ver, 70 semanas. Muy bien. Y esas 70 semanas, que son 490 años, habrían de descontarse de ese plazo grande, ¿verdad? Cuando se le explica a Daniel en el capítulo ¿cuál? ¿Cuál es el capítulo donde se explica eso? Vamos a ver. El 8 es el que me habla de los 2300. ¿Cuál es el que me explica? ¿Cómo que se desconta? El 9. El 9, muy bien. Y en ese capítulo 9 me dicen, 70 semanas están determinadas o descontadas sobre tu pueblo, y se le especifica lo que va a ocurrir. Se habla acerca de cuándo comenzaría a correr ese tiempo, ¿verdad? Del decreto de Artajerjes, desde la restauración del templo, de Jerusalén y del templo, las dos. Por eso es importante que el decreto incluía ambas restauraciones. Y desde esa época, que sabemos por la historia que fue en 457, de ahí comenzó a contar un periodo especial para el pueblo de Israel, un periodo de gracia especial. Otro día podemos hablar acerca de por qué empezó en esa fecha y por qué, cuál era el propósito que Dios tenía para su pueblo. Lo que sí sabemos es que la Biblia dice que en la última semana habría de aparecer ¿quién? ¿El Mesías qué? Mesías príncipe. ¿Quién es ese? ¿Quién es el Mesías? Cristo Jesús, el enviado, el ungido de Dios. Habría de venir en esa última semana. Específicamente, ¿en cuál parte? Al principio. Porque ¿qué pasaría a mitad de esa semana? Moriría, pero no por qué. Pero no por qué. Por su mano. O sea, es decir, ¿lo habrían de qué? De matar. La Biblia tiene unos lenguajes particulares. Y finalizaría entonces ese periodo, ¿verdad? Luego de la mitad de esa primera semana, al concluir, que fue, nosotros entendemos que fue con la muerte ¿de quién? De Esteban, ¿verdad que sí? Muy bien, ahí nosotros vemos que la Biblia dice claramente, cuando obviamente no trae la gráfica porque esto es un tema o sea, para otro momento, de cómo se explican las profecías, algún día quizás la traiga, explicarla, ¿verdad?, con detalle, con gráficas y demás. Pero nosotros podemos ver que ya estaba profetizado la fecha en que habría de aparecer Cristo Jesús. ¿No les parece eso sorprendente? Que alguien hubiese dicho, Edwin, tú vas a nacer, tú no has nacido todavía, y le dicen allá qué sé yo, a tu mamá o algo así, mira, Edwin va a nacer en tal fecha. Y Edwin nace en tal fecha. Y te pusieron el nombre, incluso, con el que ibas a nacer. ¿Qué tú crees de eso, Edwin? ¿No es maravilloso eso? Ahora, imagínate que hubiesen hecho eso con más de 500, 600 años antes. ¿Qué tú hubieses pensado una cosa así? Imposible, ¿verdad? Pero fue posible. Y así apareció. Hermanos, de la misma manera, y ahora es la última alusión a la que quiero hacer para terminar. De la misma manera en que todas las profecías con respecto al primer advenimiento de Cristo se cumplieron al pie de la letra, las mismas profecías tenemos hoy con respecto a su segundo advenimiento. Y aunque hoy celebramos su primer advenimiento, preparémonos porque el importante ahora es el segundo advenimiento. Y el mundo celebra mucho el primer advenimiento, pero han olvidado el segundo. De nada vale celebrar el primero si no me estoy preparando para celebrar el segundo. ¿Estamos? ¿Capiche? Y en ese es que tú y yo tenemos que estar trabajando hoy. Cada uno de nosotros, con nosotros mismos y con nuestras familias. Porque Cristo viene muy pronto. Ese mismo que dijo, miren, vamos a Juan capítulo 14, yo sé que ustedes se lo saben de memoria. Ese mismo Jesús en el cual se cumplieron todas esas profecías, les hizo esta promesa a los discípulos y por extensión nos las hace a nosotros hoy. Porque esta palabra es de nosotros hoy. Ya no es de los discípulos,
aquellos. ¿Ahora de quiénes? De nosotros. No se turbe vuestro ¿qué? Vuestro corazón. No se llene de turbación en estos días, ni cuando comience el año que viene. Y todos los que estamos aquí tenemos problemas, o hay alguien aquí libre de problemas. Yo tengo montones. Y me los traen también. Aparte de los míos, tengo que trabajar los de otros. ¿Verdad que sí? Y usted también tiene sus problemas y también le traen los de otros también. Pero Jesús declara aquí, no se turbe vuestro corazón. No se turbe tu corazón por las festividades. No se turbe tu corazón por la despedida de año. No se turbe tu corazón por el nuevo año que ya mismo comienza. Creed en Dios. Yo le diría, lo pondría en un lenguaje más actual. Cree en Dios. Amén. ¿Crees en Dios? ¿Lo hago como una afirmación o lo hago como una pregunta? ¿Crees en Dios? Pues Jesús dice, ¿creed también qué? En mí. Si creemos en Dios, creemos en Él. Juan 17:3. ¿En la casa de quién? De mi Padre, muchas moradas hay. Si en este mundo pierdes la tuya, no se turbe tu corazón, porque hay una morada para ti en el cielo. Y esto no es un cuento de camino, ya hemos visto que se ha cumplido toda la profecía. Si se cumplieron todas esas profecías, ¿por qué yo tengo que dudar de que las que vienen no se van a cumplir también? Así que no se turbe tu corazón si pierdes tu casa o no la puedes pagar o la que tú quieres no la puedes tener. Porque ¿sabes qué? En el cielo, en la casa de mi Padre, hay muchas moradas. Qué alivio, ¿verdad que sí? Y sin hipoteca. Y ¿saben una cosa? Y si así no fuera, Jesús le dice, ¿sabes qué? Voy a ir a prepararla. Alabado sea el Señor. Si no las hubiese, es más, ahora resulta que van a venir muchos convertidos. Tranquilo todo el mundo, porque las voy a ir a preparar. Gloria a Dios por eso, porque no hay limitación allá. Y no tendrás a Banco Popular persiguiéndote, ni tendrás a quien sea, ya Doral no existe, a los que existen, a los que queden, y no sabemos ni lo que va a pasar. Pero no te preocupes, porque en el cielo hay muchas moradas. Y cuando me fuere, y cuando yo les prepare ese lugar, ahí está la promesa. ¿Vendré qué? Otra vez. Pero esta vez Él vendrá y nos tomará con Él para que donde Él esté, nosotros ¿qué cosa? También estemos. Y dice más, dice, y ustedes saben a dónde yo voy y ustedes conocen el camino. Porque ¿quién es el camino? Cristo Jesús. Por eso Él le dice, ustedes saben a dónde yo voy a mi Padre y ustedes saben cuál es el camino para llegar al Padre. El camino para llegar al Padre soy yo, Cristo Jesús. Y en Apocalipsis terminamos ya. Encontramos reafirmada esa promesa varios años después, posiblemente unos 70 y pico, 70, 60, 70 años después de que Cristo quizás ascendió más o menos. Yo no soy teólogo, hermano, más o menos lo que leo y estudio. Pero en el capítulo 22, hablando acerca de ese lugar, en el versículo 6, y me dijo, estas palabras son fieles, ¿y qué? Son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder. ¿Qué cosa? Pronto. Y en el 7 nos asegura que aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras ¿de qué? De la profecía de este libro. Otros guardaron la profecía del libro en el cumplimiento del primer advenimiento de Cristo. Nosotros debemos ser hallados guardando las profecías de este libro que hablan con respecto al segundo advenimiento de Cristo, que es muy pronto. Versículo 12 nos dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y estas palabras son de Cristo, ya no son hablando a través de un profeta. Cristo está dictando esas palabras. Y al final nos dice en el versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo ¿qué? En breve. Y nosotros decimos ¿cómo? Amén, ¿qué? Sí, ven, Señor Jesús. Dios quiera que nosotros en esta mañana, al celebrar en estos días con nuestra familia, ¿verdad? Que donde quiera que estemos, si nuestro pensamiento se sube, ¿verdad? En la recordación de los días, ¿verdad? Festivos y navideños, que no perdamos de perspectiva nunca lo que en todo caso debería ser la verdadera razón de la Navidad.
que pueda Cristo nacer en nuestro corazón. Terminamos cantando, vamos a ponernos de pie. Está bien, Johnny, vente.